A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Las elecciones argentinas determinaron una sorpresa. Había una gran cantidad de gente que le daba la preferencia a Javier Milei, candidato que parecía diferente, que parecía venir de otros lados, cuya forma incluso de presentarse, lejos de las peinillas y de los formalismos de los políticos empaquetados, hacía suponer que se trataba de alguien distinto. Mas al parecer Milei exageró en sus broncas y desde el otro lado, Sergio Massa, nada menos que ministro de Economía argentino del gobierno de Alberto Fernández, entiéndase de Cristina, pues lo que hizo es que funcione la maquinita de hacer dinero para entregar miles de millones de pesos a las masas argentinas y hacer una política populista con la reducción de tarifas del transporte y otro tipo de dádivas que pasaron por la eliminación de algunos impuestos. Esta noche en el programa Poder Ciudadano tengo nuevamente la grata compañía de Antonio Ricaurte, quien le ha dicho al país que es un político en franca recuperación, cuyos análisis se ajustan ciertamente a la realidad. Y con Antonio quiero repasar lo que ocurrió en Argentina. Buenas noches, Antonio, ¿cuál es tu lectura? Gracias, Patricio. Evidentemente lo que tú acabas de señalar, Javier Milei no solamente que parecía el distinto, es el distinto. Llamó muchísimo la atención, rompió los esquemas del político tradicional. Es totalmente diferente. Las formas de actuar, las formas de comunicar, las formas de hablar son radicalmente distintas a los políticos tradicionales. En eso no hay discusión. Y absolutamente todos quienes han visto de cerca la política argentina vieron en él una opción por haber roto el molde de la política tradicional. Lo que sucede con Milei es que la gente se asustó, la gente tuvo miedo por ese excesivo histrionismo y esa excesiva violencia. Además de eso, Antonio, en una sociedad que se acostumbró a vivir de los bonos estatales, esto es, de la caridad estatal, feo que use ese término, pues es una sociedad que vio de alguna manera con enorme miedo la posibilidad de que eso se aleje. Cuando Milei, pizarra en mano, decía Ministerio de Obras Públicas fuera, Ministerio de Salud fuera, Ministerio de Educación fuera. En definitiva, iba a quebrar la institucionalidad. ¿Cómo se puede gobernar así? Así es. Además que para poder darte cuenta de lo que puede suceder en una elección, es fundamental analizar los patrones de comportamiento psicológicos de la ciudadanía, del electorado. Y aquí contigo hablamos antes de las elecciones que para darnos cuenta de lo que iba a pasar en el Ecuador había que analizar 4 variables que nosotros las analizamos permanentemente. Y es un hecho que las encuestas de opinión fallan en todo el mundo. Recuérdanos las 4 variables. Hay que analizar, más allá de que las encuestas convencionales fallen, porque fallan en todo el mundo, fallaron aquí en la última elección, fallaron en Argentina y siguen fallando en todo el mundo. Pero hay que analizarlas. Encuesta de opinión convencional. Segundo, encuesta de opinión no convencional en la web, que tiene resultados muy cercanos a la realidad y que han tenido efecto positivo en varias regiones de América
y del mundo en países grandes como Estados Unidos son certeras. La tercera es análisis de conversaciones, interacciones, sentimientos positivos y negativos en la web, con una herramienta que hace un barrido de toda la web para saber qué es lo que está conversando la gente sobre los candidatos. Ahora tú le das mucha importancia al Internet. Sí, es total. Y cuarto, focus group, encuesta cualitativa para saber en serio qué es lo que pasa con la gente. ¿Comunicaliza de Marchante hace ese tipo de tarea? Comunicaliza de Álvaro Marchante hace la encuesta no convencional. Porque es la que más se acercó a la realidad. Sí, pero la encuesta convencional y la no convencional son un factor. Pero el factor, para mí, el factor cualitativo es el más importante, que te dirige hacia dónde va. Y retornemos al tema argentino. Tú tienes en Argentina una sociedad. Me habría encantado hacer focus group y análisis psicológico de la población argentina, pero de lo que tú puedes ver, en Argentina hay la mitad del pueblo, el 30% del pueblo argentino, que es totalmente dopamínico. ¿Qué es la dopamina? Es la hormona del qué más, la hormona de la locura, la hormona del que se arriesga, la hormona del que va más allá. Ese 30% de argentinos y argentinas dopamínicos se enloquecieron, se metieron en el carro de la locura, del cambio urgente y a toda costa de Milei. Pero tú tienes una población argentina que en este caso se evidencia más en este porcentaje de votación de Sergio Massa, que no es dopamínica, que es más bien conservadora, que es más bien temerosa, que no quiere cambios radicales, que no quiere cambios totales, y votan por el ministro de Economía de un país quebrado. Nadie puede entender cómo el ministro de Economía, candidato de un país quebrado, resulta que gana la primera vuelta con el 36.7%, cuando muchos creían que la segunda vuelta podría haber sido entre Milei y la señora Bullrich. Claro, entonces, ¿dónde está el éxito de Massa? Pasando por el hecho cierto de que les escondió pues a sus mentores. Maravilla. Escondió a Alberto Fernández, a Cristina ni digamos. Él aparecía solo en las tarimas, sin esos políticos que le hagan sombra. Sí, sin los políticos molestosos. Y ahora tú ves la equivocación que viene cometiendo, porque los políticos tradicionales, los opinólogos tradicionales. No me quedes viendo mal. No. Los opinadores, los inteligentísimos, los filósofos, dicen qué maravilla que se junten, va a ganar. Está haciendo todo lo contrario de lo que debía hacer. Está juntándose con los perdedores, está abrazándose con la señora Bullrich, está abrazándose con los que perdieron y está juntándose con políticos. Y la gente, el momento en el que alguien, un candidato, se junta con políticos, le rechaza. Pero, y eso creo que le va a costar en la elección. Pero vamos a lo antes dicho. La gente está acostumbrada a la dádiva. La gente está acostumbrada al regalo. Si es que irresponsablemente el ministro de Economía imprime billetes que como consecuencia va a detonar en una inflación histórica más allá de la que ya existe en Argentina, es un regalo momentáneo porque llegó con billete en efectivo a cada uno de los pobladores más necesitados de Argentina. Claro, es una droga de efecto breve, ¿sí? Que cuando pasa esto va a tener una situación de abstinencia y unas consecuencias sociales la gente no entiende eso. Gigantescas. Es que la gente, siguiendo con las teorías de Antonio Ricaurte y también, ¿por qué no decirlo?, de ese gran investigador ecuatoriano Durán Barba, pues tenemos una sociedad líquida, una sociedad que busca el placer, una sociedad hedónica, una sociedad que en la computadora, que en el teléfono tiene formas de placer, una sociedad que no quiere que le vendan tristezas. Eso es todo. Entonces, si es que viene un candidato como Milei, sin peinilla, un loco, el diferente, el disruptivo, el que se va a enfrentar y va a sacudir a esos ladrones de los kirchneristas y les dice: yo voy a sacarle a la Argentina, pero vamos a sufrir. Yo le voy a sacar a la Argentina, pero vamos a tener que poner impuestos. Yo le voy a sacar a la Argentina, pero todos juntos tenemos que llorar. Va a perder. Sí, nadie quiere sufrir, nadie quiere sacrificarse. Todos quieren divertirse, entretenerse. Vivimos, como tú bien has señalado, en la sociedad del entretenimiento y en la sociedad del éxito mentiroso. Porque
vivimos, como dice Byung-Chul Han, este gran filósofo norcoreano, que creo yo que es el referente de la filosofía moderna, vivimos en esta sociedad del cansancio, en donde todos quieren alcanzar el éxito material, en donde todos quieren alcanzar el éxito profesional, y que se ven autoesclavizados por el trabajo permanente para lograr eso que al final del día no van a alcanzar. Y en todo esto, el tema de la corrupción, el tema de que ellos robaron, pero por cantidades industriales, el tema de que debemos regresar a líneas éticas, funciona electoralmente. No. La gente, para la gente, su ciudad, su país es su mundo, es su casa, es su familia, es su esposa, su esposo, sus hijos, la familia como está integrada, y ojalá poder tener una casita, ojalá poder tener a hijos que vayan a la escuela. Eso es lo que cuida. Que tengan educación, salud, y que puedan, como dice Jaime Durán, un gustito de irse los fines de semana a tomar un helado. Yo le escuchaba a Jaime en una entrevista muy importante en uno de los medios más grandes de Argentina, decir que el padre de familia que puede dar un helado a su hijo un domingo en el parque, ese es el que vota y el que va a decidir. Frente a todo esto, ¿cómo ves tú el desenlace de segunda vuelta? Se está equivocando Milei, como te dije hace un momento. Pero puede corregir. Sí, pero se le ve que no. Se le ve que se ha juntado con políticos. Es que no le queda más, porque él tiene que sumarle a una Patricia Bullrich a la que le insultó y la que tuvo un 23.8, pero me parece que esto no es un asunto matemático de suma y de resta. Cuando tú te juntas con políticos, haces acuerdos con políticos, estás restando. Tú tienes que hacer un acuerdo con la gente. Más bien tú dices que ahí resta. Totalmente. La gente odia en el mundo a los políticos. Les detesta a los políticos y a los partidos políticos. En algunos estudios que tuve acceso de Argentina a la pregunta de qué es lo peor que le puede pasar a la Argentina, era que llegue Milei a presidente, que llegue Massa a presidente, que llegue Patricia a presidenta. O sea, odian a todos. Como odian aquí, en Francia, en Italia o en Estados Unidos. Frente a eso, tú estás mirando claramente que Milei sigue en línea incorrecta, entonces tiene más posibilidades Massa. Tiene más posibilidades porque el gran acuerdo que tuvo que haber hecho Milei o que tiene que hacer Milei es con la gente, con los electores de Bullrich. Estamos hablando del resultado de la segunda vuelta, no de la hiperinflación que va a venir como consecuencia de los regalitos irresponsables de Massa. No, tiene que hacer un acuerdo y hablar el idioma de los electores de Bullrich, de los electores de las otras candidatas y de los otros candidatos. No sentarse con una política que perdió, que es política además, que tiene mala imagen además, y que ahora en lugar de priorizar su campaña, su imagen distinta, está abrazándose con una política. El tema es muy claro. Debería más bien tener una forma de comunicación directa, alejada de las caretas de los políticos que son detestados. Totalmente. Le pido al abogado Antonio Ricaurte que pasemos y regresemos al Ecuador para mirar lo que está pasando al interior de una Asamblea Nacional, donde en principio estas cifras van a variar, por supuesto, y han comenzado a variar. La Revolución Ciudadana tiene 52, parece que ya hay menos, Construye 29, igual han sido restados, Acción Democrática Nacional 14, el Partido Social Cristiano, que tal vez se convierte en el fiel de la balanza, 14, Actuemos 8, Centro Democrático 1, Pachacuti parece que 5 o menos, Sociedad Patriótica comenzó con 1, pero al parecer comienza a sumar un grupo de asambleístas sacándoles de algunos sectores. En fin, ¿cómo ve Antonio Ricaurte la gobernabilidad? Esto es la posibilidad de estabilizar una tarea de gobierno del joven presidente electo frente a esta realidad parlamentaria. Lo que tú acabas de señalar es lo que tendría que hacer un operador político eficaz. Hacer sumas, restas, ver qué posibilidades hay de sumar, qué posibilidades y qué escenarios hay de hacer mayorías o minorías. Eso es lo que hace un operador político eficaz. Si me pondría yo la camiseta en este momento de operador político, entonces yo te podría decir lo que se debe hacer con cada una de esas operaciones matemáticas en la Asamblea Nacional.
Pero poniéndome nuevamente la camiseta de analista político, yo te diría que todos los asambleístas, todos los partidos políticos, todas las banderas políticas tienen que apoyarle al presidente de la República. Me parece que el Ecuador empuja con gran fuerza la necesidad de la racionalidad, la necesidad de plantear un acuerdo mínimo nacional que contemple temas de seguridad, temas de empleo y trabajo, temas de salud, educación y de justicia. Yo creo, Antonio, que es hora de hablar con todos, sí, sin exclusiones. A mí me han dicho, pero si usted es un enemigo de los correístas, yo no soy enemigo, soy un opositor político y creo que ha sido el peor gobierno de la historia de este país. Sin embargo, cuando me dicen hay que hablar con ellos, sí, solamente hay que excluir un tema que se llama impunidad. Todo lo demás se puede hablar. Pero es que el diálogo no tiene que ser sobre la base de que yo te doy, ¿qué me das? Tomidaca. No, es, señor presidente, ¿qué necesita para sacar adelante este país? Interesante. No pueden llegar a negociar. ¿Y tú crees que va a haber esa posibilidad Sí. de que le digan, señor presidente, ¿qué necesita para el país? Curioso. Sí. Lo que acabas de decir, yo escuché esta mañana del expresidente Gutiérrez. Él le acaba de decir eso. Sí. A ver, la Asamblea Nacional es el escenario político por esencia. Y si es que el mundo entero detesta a los políticos, detesta a la Asamblea Nacional. Claro. Si es que van a venir a hacerse los guapos, a querer negociar, a querer chantajear, Ministerios, a querer cargos, extorsionar, aduanas. a querer reunirse para ver, te doy esto, pero ¿qué me das? A ver, te voy a apoyar en esto, pero con estas líneas rojas. No, el presidente de la República tiene que poner públicamente justamente el libreto de una relación adecuada con la Asamblea Nacional, que es, me apoyan como presidente de la República porque tengo 1 año y medio para sacar adelante este país y no pueden ni chantajearme, ni extorsionarme, ni decirme en qué me apoyan y en qué no me apoyan. El país ha confiado en mí, soy el presidente de la República y si vienen a hacer los guapos la gente les va a arrastrar. Y en medio de esto también hay una línea que cruza la revolución ciudadana y tiene que ver con una serie de telenovelas de muy mal gusto venezolano, con cuestiones ya de mil maneras de relacionarse, pero donde existe algo que es muy grave, amenazas tremendas entre ellos. Y esto forma parte de un caldo de cultivo de descomposición al interior de la RC. Frente a eso, yo creo que van a haber posibilidades de aperturas a diálogos en favor del país. Va a haber. Además, tienes que tomar en cuenta un escenario, que es que el correísmo ya murió. ¿Cómo es eso? El correísmo ya se murió. Después de haber hecho análisis cualitativos permanentes, semanales, casi diarios, Patricio, desde la primera vuelta hasta la segunda vuelta, tú puedes encontrar un patrón de comportamiento psicológico de los actores principales del correísmo que es invariable y que no va a poder cambiar jamás. Rafael Correa y los líderes principales viven metidos psicológica, anímica y muy disciplinadamente en el idioma de la política. Ya, pero ¿cómo es posible? Aquí sí ya encuentro en la práctica una contradicción muy clara que determina los resultados frente a las valoraciones que yo aprecio mucho, que tú vienes haciendo, tus estudios, tus análisis, que los recibo de manera semanal. Pues, ¿cómo es posible que hablemos de que está muerta la Revolución Ciudadana cuando tiene 52 legisladores, cuando tiene alcaldes y tiene prefectos? ¿O estamos hablando de la muerte de un eje que lo ha vertebrado Rafael Correa Delgado y que es él el problema, él el nocivo, él es el que está destrozando su propia organización? Y él es además la Revolución Ciudadana. Sin Rafael Correa no hay Revolución Ciudadana. O sea que es inviable lo que algunos sociólogos dicen, que es posible correísmo sin Correa. Dime tú, ¿a través de qué liderazgo no existe esa posibilidad? Entonces, de liderazgo tal vez del alcalde de Guayaquil, que más le veo en esa línea que en otra. No. A ver, Patricio, esos 50 y tantos asambleístas son el reflejo justamente de ese voto duro correísta que hasta el día de hoy han venido sosteniendo inamoviblemente.
35, 36% de voto directo. Pero es la gente que tú sostienes que es la más odiada, es el político, es el que se sube a la tarima, es el que reúne banderas, el que hace la política. Por Rafael Correa, de antaño. Ese 35, 36% de voto duro correísta ha permitido que tengan alcaldías importantes en el país, porque no hay segunda vuelta. Le ha permitido tener concejales en todo el país. Alcaldes de 20, 25, 30%. Prefecturas y además asambleístas. Pero ese voto duro correísta le ha hecho que tengan un techo casi de concreto que es imposible de romper. La campaña de Daniel Noboa fue muy mala, pero no pudieron ganarle a Daniel Noboa porque tienen un techo que no va a poderse romper nunca. ¿Por qué? Por el patrón de comportamiento psicológico de su máximo líder, que es Rafael Correa. Yo discrepo de una serie de pensadores, de estudiosos de la política, de la sociología, que vienen hablando de que ya esto del correísmo y anticorreísmo no existe. Yo creo que todo lo contrario, el resultado y el famoso techo de concreto lo establece el anticorreísmo, pues. Sí. Eso lo establece. Sí, por es decir, supuesto. Yo voto por este señor porque no quiero votar por estos otros. Sí. En la segunda vuelta se ve evidenciado eso. En la primera vuelta tú ves como más o menos... Un juego un poquito más libre. Se juega más libre. Ya cuando llegas a la segunda vuelta, el anticorreísmo se ve evidenciado por ese Correa, Patricio. Tóxico, negativo, que está en la crónica roja. Envenenado, odiador. Odiador, insulta, ataca, contesta al que aparece, a los troll center contesta. El que saca incluso un video diciendo, ya van a ver lo que va a pasar aquí, la amenaza. Ya mismo vuelvo. Claro. Pero además, con tan mala estrategia política, porque ha quedado evidenciado también que los Alvarados son muy malos para hacer campañas, no es así como dicen. Hicieron una campaña nefasta, horrorosa, una campaña de la época de las cavernas, con concentraciones, con caravanas, con camisetas, con banderas. Con insultos. Hicieron campaña para solamente ese voto duro correísta. No han podido y no van a poder nunca ir más allá. Y yo te digo con certeza, el correísmo ha muerto porque no, es imposible, Patricio, que le cambies el patrón de comportamiento psicológico al líder del correísmo, que es Rafael Correa. Y si él no cambia ese patrón de comportamiento, que es imposible, no van a poder ir más allá nunca. Y ese 50 y tanto por 52 asambleístas más o menos que tienen, va a irse mermando, porque en la próxima elección, por supuesto que van a poder sacar alcaldías y prefecturas, cada vez menos. Por supuesto que van a poder sacar concejalías, cada vez menos. Por supuesto que van a poder sacar ese número de asambleístas, cada vez menos. Dos elecciones más, como mucho, pero no van a poder llegar nunca a la presidencia por ese patrón de comportamiento. Entonces, yo te digo con convencimiento y certeza de lo que veo en los estudios cualitativos, que el correísmo está muerto. Entonces, no va más allá. Antonio Ricaurte, ¿qué es lo que espera del presidente Noboa en apenas año y medio de gestión? ¿Qué es lo que debemos esperar los ecuatorianos? Porque a veces no dimensionamos el tiempo y la dimensión, y el tamaño de la crisis. Sí. A veces no tenemos claro lo que significa poner a una persona a manejar un estado quebrado, un estado en una situación de descomposición, sobre todo con la amenaza de la seguridad. ¿Qué es lo que espera Antonio Ricaurte del presidente Daniel Noboa así? Yo creo que más que pesimista, creo que soy realista. A ver. No va a poder saber en un año y medio ni siquiera en dónde se prende el interruptor de Carondelet. ¿Dónde se prende la luz de Carondelet? Segundo, los temas sensibles, económicos, salud, trabajo, etcétera, etcétera, requieren de políticas de Estado dolorosas y fuertes. Te cambio, porque estamos ya en el último minuto del programa. ¿Qué es lo que debería hacer Daniel Noboa así? Las formas. Si es que Daniel Noboa es un presidente humilde, sencillo, que no busca tanto las cámaras como lo está haciendo, que no busca tantas entrevistas como lo está haciendo, que no quiere ser protagonista como lo está haciendo, si es que no está lleno de ego y de vanidad como lo está haciendo, si no convierte a su familia en la familia real y en el Palacio de Carondelet, en el Palacio de Versalles, entonces creo que sería muchísimo para este país. Y si a eso sumas un poquito de estabilidad en cuanto se refiere a amainar
esta crisis de enorme falta de seguridad, esto es una crisis que ha dejado un reguero de sangre espantoso, ya será mucho. Complicado porque el país está tomado por el narcotráfico. Instituciones públicas y privadas, sector público y sector privado, instituciones del Estado pero también privadas. El narcotráfico ha permeado absolutamente todos los estamentos de esta sociedad. Y eso provoca una serie de problemas grandes. Como ustedes ven, vamos a seguir en la necesidad de contar con el apoyo de Antonio Ricaurte para leer lo que está ocurriendo no solamente en el Ecuador, sino en la región. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30, luego estaremos en YouTube. Gracias y buenas noches. Gracias, Patricio. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.